Sí, ahora sí. Gracias. Entonces les decía, ¿verdad? Esto es lo que uno está como acostumbrado a ver, ¿verdad? Pero realmente lo que esto significa es que estos dos elementos pertenecen al conjunto que define la relación, ¿verdad? Y una relación simplemente es un subconjunto de un producto cartesiano, una relación binaria, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, una relación ahí pues no hay otra palabra para utilizar. Una relación que relaciona, ni modo, tres elementos, entonces sería un subconjunto del producto cartesiano en este caso, M por M por M, si fueran tres elementos, ¿verdad? Y si fueran N, pues de M a la N, ¿verdad? El producto cartesiano de M, N veces, ¿verdad? Pero casi siempre solo aparecen relaciones binarias, solo relacionan dos elementos, entonces solo son parejas, así como acá, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos ahí en la definición esta, dice un orden parcial es una relación binaria, significa eso que les estaba comentando, y que además satisface estas otras propiedades. Noten que todas estas propiedades se pueden reescribir en términos de esa simbología de pertenecer a un conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la propiedad esta de ser reflexiva, me dice, A tiene que ser menor o igual que A. Entonces, en términos de lenguaje ese de conjuntos, lo que significaría es que la pareja A, A siempre tiene que pertenecer, ¿verdad?, al conjunto, ¿verdad? Que el conjunto acá, pues, es, como les digo, raramente denotado por el símbolo menor o igual, ¿verdad? Y entonces que sea menor o igual que A, realmente lo que significa, ¿verdad? Según esta, llamémosle definición, es que la pareja A, sea un elemento del conjunto, ¿verdad? Y así, las otras propiedades, por ejemplo, de la transitiva sería, si la pareja A, B está en el conjunto y la pareja B, C está en el conjunto, entonces la pareja A, C también tiene que estar en el conjunto, ¿verdad? Y se puede, como les digo, reescribir en términos de esa otra notación. Lo que pasa es que esto es mucho más corto, entonces, si se ponen a pensar, esto siempre pasa en matemática, ¿verdad? Que uno, conceptos que de repente tienen varias cosas para definirlos, se tratan de escribir de una manera corta, ¿verdad? Para simplificar las cosas, ¿verdad? Entonces, un orden parcial es un conjunto, satisface estas propiedades, ¿verdad? Eh, que de hecho ahí fue donde como que me fui por la tangente. El nombre parcial viene de que no necesariamente tiene que ocurrir que dos elementos estén relacionados bajo la relación, ¿verdad? Como les digo aquí, no hay forma, tengo que redundar ahí en las palabras. Como queriendo decir, en el otro lenguaje sería como decir, no necesariamente, porque esto solo es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces puede existir alguna pareja, de repente C, D, que no sea parte del conjunto, ¿verdad? Porque en el producto cartesiano están todas las parejas, ¿verdad? Todos los elementos de M en la primera componente y todos los elementos del mismo M en la segunda componente. Pero como este solo es un subconjunto, entonces M cruz M puede estar aquí, ¿verdad? Y el subconjunto puede ser algo más pequeño, ¿verdad? Y este sería el subconjunto ese, ¿verdad? Entonces pueden haber algunos elementos que queden por fuera, ¿verdad? Que queden por acá, por ejemplo. Y entonces puede haber alguna pareja C, D que esté en el producto cartesiano, pero que no esté aquí, ¿verdad? Y entonces eso es como que lo que inspira el nombre ese de que sea solo parcialmente ordenado, queriendo decir que puede ser que haya un par de elementos que no estén en la relación, que no estén en el conjunto. Eh, a eso viene este comentario acá. Si no pasa que, noten, en ese otro lenguaje sería que la pareja A, B o que la pareja B, A, ¿verdad? Si no están en el conjunto, entonces decimos que A y B no son comparables. Vendría siendo en el sentido eso de las relaciones, que no están relacionados, ¿verdad? Y eso es lo que le da el nombre a que solo sea parcial, porque pueden haber elementos que no estén relacionados bajo la relación, ¿verdad?
Cuando sí todos los elementos están relacionados, pues entonces decimos que el conjunto está totalmente ordenado. O sea que todas las parejas forman parte del conjunto, ¿verdad? Eh, y otra manera de llamarlo es que es una cadena. Ya vamos a ver por qué como que tiene sentido llamarle cadena, ¿verdad? Por ejemplo, en los reales, ¿verdad? Sí pasa esto, ¿verdad? Yo tomo dos reales cualesquiera, entonces, y pensando siempre en la relación prototipo, ¿verdad? Que es menor o igual, yo siempre puedo tomar dos reales y decir si uno es menor o igual que el otro, ¿verdad? O sea que los reales bajo esta relación están totalmente ordenados, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la relación solo menor que, sin el igual, si yo tomo dos reales, pues ya no necesariamente yo puedo decir que uno sea menor que el otro, ¿verdad? Si los que estoy comparando son los mismos, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir tres es menor que tres, ¿verdad? Que en ese caso entonces estaríamos diciendo que la relación menor que solo sería un orden parcial, porque hay algunos elementos que no están relacionados, ¿verdad? Bajo esa relación. Hey, ¿qué onda? Eh, Vamos a ver qué más tenemos. Cota superior. Note, estos conceptos de cota superior, elemento maximal, son parecidos a los que ya nosotros conocemos de análisis, ¿verdad? Cota superior para un conjunto o máximo de un conjunto, pues estos conceptos son similares, ¿verdad? Una cota superior de un subconjunto W, de un conjunto M, es un elemento U, tal que todos los demás, ¿verdad? Elementos del conjunto son menores o iguales. eh, Aunque aquí pues realmente, como les digo, hay que abstraerse, ¿verdad? Porque la relación no necesariamente es menor o igual, sino tales que todos los elementos están relacionados con el que es cota superior, ¿verdad? No necesariamente existen, ¿verdad? Pueden haber subconjuntos para los cuales no haya una cota superior. Así que este concepto es básicamente el mismo al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Cota superior de reales, ¿verdad? Y así como en los reales, pues no necesariamente un subconjunto de reales, no necesariamente tiene cota superior, ¿verdad? Eh, Elemento maximal, pues si se ponen a pensar en lo que nosotros conocemos como máximo de un conjunto, es el elemento que es como que el más grande, ¿verdad? Entonces noten que la definición está en ese sentido. Déjenme cerrar aquí para que no se escuche tanto esto. Ok, entonces fíjense, definición de elemento maximal es un elemento que es como el más grande, ¿verdad? Si M está relacionado con otro, significa que tiene que ser el mismo, ¿verdad? Como queriendo decir, no hay otro que sea más grande que él, ¿verdad? Para ejemplos, bueno, no quise volver a escribir todo lo que estaba aquí, entonces solo puse aquí ir a la página 210. Vamos para allá. 210 por aquí. Aquí hacen varios ejemplos. El ejemplo clásico, pues, es en R, ¿verdad? La relación, como les digo, menor o igual, que es el prototipo de esta definición, ¿verdad? De ser orden parcial. Y en este caso, el menor o igual, vista como relación, es un orden no solo parcial, sino total, ¿verdad? Porque, como les decía, para cualquier par de elementos, yo puedo decir si uno es menor o igual que el otro. Eh, no hay elemento maximal, ¿verdad? En los reales, pues no podemos escoger uno que sea más grande que todo, ¿verdad? Así que, como para ilustrar, ¿verdad? Los conceptos estos. A ver, este otro ejemplo del conjunto potencia. El conjunto potencia, recuerden que es el conjunto de todos los subconjuntos en este caso, de X, ¿verdad? Y entonces la relación estar contenido, ¿verdad? Que un conjunto esté contenido en otro, satisface estas propiedades, ¿verdad? Ponen a pensar, un conjunto siempre está contenido en sí mismo. Si un conjunto está contenido en otro y el otro en el primero, entonces tienen que ser iguales, ¿verdad? Y de hecho esto lo utiliza uno bastante cuando quiere comprobar
igualdad de conjuntos, ¿verdad? Si un conjunto está contenido en otro y ese segundo está contenido en un tercero, entonces el primero está contenido en el tercero, ¿verdad? O sea que estar contenido pues satisface estas propiedades. De manera que en el conjunto potencia, o sea, en el conjunto de todos los subconjuntos de algún X, eh, estar contenido siempre es un orden parcial, ¿verdad? El único elemento maximal es todo el conjunto, ¿verdad? Como que el que llamamos universo normalmente, ¿verdad? Veamos este otro ejemplo de NU+, o sea, elementos de Rn. Entonces consideramos elementos de Rn, ¿verdad? Con componentes reales. Y fíjense, se define un orden como orden por componentes, ¿verdad? O sea, queriendo decir, X es menor o igual que Y, sí, solo sí, cada una de las componentes de X es menor o igual que cada una de las componentes de Y, individualmente, ¿verdad? O sea, la primera menor o igual que la primera, la segunda menor o igual que que la segunda y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces esto también satisface las condiciones, ¿verdad? Y esto me define un orden parcial en Rn, sería, ¿verdad? Como para poder decir si un punto, ¿verdad? Es menor o igual que otro en Rn. Eh, enteros positivos, vamos a ver, m son los enteros positivos o los naturales, ¿verdad? Y definimos como m menor o igual que n si m divide a n. Noten que ya esto, como que en estos ejemplos anteriores, lo de menor o igual tiene como que el sentido usual, ¿verdad? Si un conjunto está contenido en otro, de cierta forma, pues es casi lo mismo que uno dijera el conjunto es menor o igual que el otro, ¿verdad? Pero ya acá sí se está cambiando completamente, ¿verdad? Estamos diciendo m es menor o igual que n si m divide a n con enteros, ¿verdad? De cierta forma, si m divide a n es más pequeño, ¿verdad? Eso sí, pero la connotación que se le está dando es bien diferente, ¿verdad? Y esto definiría un orden también parcial en los naturales. Para ello, pues diríamos, todo natural, todo entero positivo, se divide a sí mismo, sí, ¿verdad? Eh, para cualquier natural, él se divide a sí mismo, ¿verdad? Si un entero positivo divide a otro y ese otro divide al primero, entonces tienen que ser el mismo, ¿verdad? Eh, sí, eh, es una propiedad que también satisface esa relación de divide a, ¿verdad? Si un natural divide a otro y ese otro divide a un tercero, entonces el primero divide al tercero, ¿verdad? 2 divide a 6, 6 divide a 12, entonces 2 divide a 12, ¿verdad? Es una propiedad que también se cumple, ¿verdad? De manera que, como se satisfacen estas tres propiedades, entonces es un orden parcial. Y noten que ya, bueno, de estos ejemplos que están aquí, este sería como el único que no está tanto relacionado con lo usual, ¿verdad? Del menor o igual que normalmente estamos acostumbrados a trabajar, ¿verdad? Y al final, pues, un orden parcial es cualquier relación, ¿verdad? Que satisface estas tres propiedades, ¿verdad? Y ustedes tengan en mente que puede ser, pues, cualquier cosa, ¿verdad? Eso sí, casi siempre se usan las usuales, ¿verdad? Casi siempre se usa con números reales, pues, el menor o igual, con conjuntos, estar contenido en, ¿verdad? Esas son como que las órdenes parciales usuales, ¿verdad? Eh, no, estamos por acá. Entonces, fíjense, el lema de Zorn lo que dice es lo siguiente, ya que estábamos hablando de los conjuntos parcialmente ordenados y de las cotas superiores y elementos maximales, pues el lema de Zorn, fíjense lo que dice es, si yo tomo un conjunto que es no vacío y parcialmente ordenado, o sea, que tiene algún orden parcial, y además que toda cadena, ¿verdad? Tiene una cota superior, aquí cadena a lo que le llamamos es... eh, algún subconjunto donde todos los elementos sean comparables, ¿verdad? Y aquí entonces decimos, suponga que toda cadena tiene una cota superior. Noten que aquí se está definiendo o pensando en una cadena como un subconjunto del conjunto original, ¿verdad? Quizás el conjunto original, bueno, no quizás, ya tenemos aquí que es parcialmente ordenado. Entonces el conjunto original
no es totalmente ordenado, pero puede tener subconjuntos que sí lo sean, ¿verdad? Para el cual en el subconjunto, ahí sí todos los elementos eh, están ordenados o son comparables, ¿verdad? En los términos que estábamos hablando ahorita. Y entonces la conclusión del lema es que M tiene al menos, por lo menos un elemento que es maximal, o sea, un elemento que es más grande que todos los demás. Las condiciones que sea parcialmente ordenado y que toda cadena en él, o sea, todo subconjunto que sea totalmente ordenado, tenga cota superior. Entonces el conjunto tiene que tener un elemento que sea maximal. Noten que, por ejemplo, eh, los reales no satisfacen todas estas condiciones, ¿verdad? Los reales sí son parcialmente ordenados por la relación menor o igual, ¿verdad? Eso sí. Pero no todo subconjunto de los reales tiene cota superior, ¿verdad? Considero, por ejemplo, los reales positivos. Ah, no tiene cota superior, ¿verdad? De repente los reales positivos, a ver, sí, satisfacen el hecho de ser cadena, ¿verdad? Porque para ser cadena, todos los elementos tienen que poderse comparar. Los reales positivos, pues bajo la relación menor o igual, siempre puedo decir, ¿verdad? Que uno es menor o igual que el otro. Entonces sí, satisface que sea cadena. Eh, pero no tiene cota superior, ¿verdad? O sea que los reales no satisfacen todas estas condiciones y entonces no podemos concluir que tiene un elemento maximal, ¿verdad? Lo que me está dando el lema es que si esto ocurre, ¿verdad? Es parcialmente ordenado y toda cadena tiene cota superior, entonces tiene que tener un elemento máximo. Eh, Se le llama lema, si uno le llama lema, como que dice, entonces tiene que tener alguna demostración, ¿verdad? Pero en este comentario aquí les pongo que se le llama lema más que todo por razones históricas. En su momento se pensaba que era algo, ¿verdad?, que dependía de otro resultado, en particular del axioma de elección. Pero luego después se comprobó que era un sí y solo sí, ¿verdad? Lema de Zorn, sí y solo sí, el axioma de elección. Y realmente entonces se le debería llamar axioma de Zorn, ¿verdad? Pero bueno, como que así se quedó, ¿verdad? Como les digo, o como dicen los autores, por razones históricas, ¿verdad? Eh, ya para ver algunas aplicaciones, bueno, la primera, que quizás es la que más nos interesa, todo espacio vectorial, ya puesto como teorema, todo espacio vectorial tiene una base de Hamel. Recuerden que las de Hamel, lo único diferente a las bases usuales es que se definen para espacios de dimensión infinita también, ¿verdad? Pero es básicamente la misma definición, que son conjuntos que son linealmente independientes y que generan a todo el espacio, ¿verdad? Pero el espacio puede ser que sea de dimensión infinita, o sea, una base de Hamel puede ser un conjunto que sea infinito, ¿verdad? En álgebra lineal casi solo se trabajan las bases que son finitas, ¿verdad? Entonces, base de Hamel, solo recordando, lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Creo que allá como por la tercera semana, por ahí, no recuerdo exactamente. Eh, entonces, fíjense, para comprobar este teorema, la herramienta principal es precisamente el lema de Zorn. Entonces, veamos la prueba. Consideramos como M el conjunto de todos los subconjuntos que son linealmente independientes en el espacio vectorial que estamos trabajando, ¿verdad? Tenemos un X y entonces le llamamos M al conjunto de todos los subconjuntos que son LI, ¿verdad? Eh, Como por hipótesis, no es el espacio trivial, ¿verdad? Que solo tiene al cero. Entonces existe algún elemento distinto de cero y el conjunto que solo lo tiene a él, ¿verdad? Ese elemento distinto de cero eh, es un conjunto que es LI, ¿verdad? Un conjunto que solo tiene un elemento, pues trivialmente es LI, ¿verdad? De manera que M no es vacío, ¿verdad? O sea, tiene sentido hablar de M, ¿verdad? Del conjunto de todos los subconjuntos que son LI. Uno de ellos, pues, son los conjuntos que solo tienen un elemento, ¿verdad? Esos son trivialmente LI, o sea que M no es vacío, ¿verdad? Como habíamos dicho antes, la inclusión siempre me define un orden parcial, ¿verdad? En un conjunto que está formado por conjuntos, ¿verdad?
En el ejemplo teníamos al conjunto potencia, ¿verdad? Y estar contenido en me define un orden parcial. En este caso, pues el conjunto que tenemos es este conjunto de subconjuntos LI, ¿verdad? Entonces el orden parcial que tenemos ahí es estar contenido en, ¿verdad? Entonces si consideramos cadenas que están aquí, o sea, cadenas son subconjuntos, ¿verdad? Que son totalmente ordenados. eh, Tiene una cota superior, va a tener una cota superior. Eso no es trivial, sino que como estamos trabajando con conjuntos, entonces pónganse a pensar, son una cadena en este caso, M. Fíjense que aquí hay como que un detalle técnico en teoría de conjuntos, que cuando uno habla de conjuntos, como que conviene cambiarle el nombre, ¿verdad? Para que no hayan como que ambigüedades. Entonces, de repente a M le podríamos llamar una familia, ¿verdad? M es una familia de conjuntos, ¿verdad? Entonces, un subconjunto de M sería una subfamilia, ¿verdad? De repente que tiene otros conjuntos, ¿verdad? Entonces, C está formado también por subconjuntos, ¿verdad? Que son LI. Tiene cota superior que va a ser la unión de todos ellos, ¿verdad? Como la relación aquí es estar contenido en, entonces si C tiene conjuntos, ¿verdad? Como elementos, entonces si pensamos en la unión, bueno, la unión siempre va a ser tal que todos los elementos de esa unión están contenidos en él, ¿verdad? Entonces se satisface la condición de cota superior, ¿verdad? Que todo elemento sea menor o igual que la cota superior. En este caso, en vez de menor o igual, pues tenemos estar contenido en, ¿verdad? Entonces, todo conjunto que está en C está contenido en la unión de todos ellos, ¿verdad? Y esa sería, pues, la cota superior. De manera que estamos diciendo aquí, tiene un orden parcial, M, ¿verdad? Y toda cadena tiene una cota superior, que es la unión. Entonces se satisfacen las condiciones del lema de Zorn, ¿verdad? Tiene un orden parcial y toda cadena tiene una cota superior. Entonces el conjunto tiene que tener un elemento maximal, ¿verdad? Podemos aplicar el lema, ¿verdad? Por el lema, entonces tiene un elemento maximal, llamémoslo B. Consideramos entonces otro conjunto que es el que está generado por ese elemento maximal. Entonces, por definición del espacio generado, recuerden que el espacio generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿verdad? De los elementos que están en el conjunto. Entonces, ese es un subespacio, ¿verdad? Del espacio original, ¿verdad? Y afirmamos que este Y tiene que ser todo X. Y noten que si realmente esto es cierto, si Y es todo X, estaríamos diciendo que el espacio generado por B sería todo X, o sea que B sería una base, ¿verdad? Porque estamos trabajando con conjuntos que son LI y aquí le estaríamos agregando que el espacio generado sería todo el conjunto, ¿verdad? Por tanto, eh, con esto comprobaríamos que es una base, ¿verdad? Pero para ello, entonces, si no fuera cierto, entonces el conjunto que tiene a B unido con algún Z, donde Z es un elemento de X, pero que no está en Y, ¿verdad? Porque si Y no es igual a X, significa que hay algún elemento en Y que no está en X, ¿verdad? Entonces llamémosle a ese elemento Z, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Aunque aquí se consideró al revés. Existe un Z que está en X, pero no está en Y. A ver, no, así tiene que ser, ¿verdad? Porque Y es un subespacio. Entonces, de lo que sí estamos seguros es que Y está contenido en X, ¿verdad? Entonces, si no son iguales, quiere decir que existe algún elemento en X que no está en Y, ¿verdad? Que es este que estamos llamando en Z, ¿verdad? Que está en X, pero no está en Y, ¿verdad? Y entonces, como ves, un conjunto LI, si yo le agrego un Z, ¿verdad? Este sería un conjunto que también es LI, ¿verdad? Y que contiene propiamente a B, ¿verdad? Porque es la unión de B con un Z, ¿verdad? ¿Por qué es LI? Porque estamos trabajando en M, que es el conjunto de todos los subconjuntos que son LI, ¿verdad? Entonces este en particular sería uno de ellos, ¿verdad?
Eh, y además contiene propiamente a B. Pero esto entonces viola el hecho de que aquí dijimos que B era un elemento maximal, o sea que no hay otro más grande que él, ¿verdad? En términos de conjunto sería que no hay otro que lo contiene propiamente a él, ¿verdad? Entonces esto contradice el hecho de que ese es un elemento maximal, por tanto no es cierto que Y no sea igual a X, ¿verdad? Aquí dijimos, Y es igual a X. Si no, entonces esto pasaría. Pero llegamos a una contradicción. Por tanto, no podemos asumir que Y no es igual a X, ¿verdad? O sea, Y es igual a X, ¿verdad? Entonces, Y es el espacio generado por B, ¿verdad? Estamos diciendo que es todo X, o sea que B es una base de X, ¿verdad? Porque genera el espacio y es linealmente independiente, ¿verdad? Noten entonces aquí se ve que la herramienta principal es el lema de Zorn acá, ¿verdad? Si no tuviera esto, entonces yo no podría concluir, ¿verdad? Que SB es una base del espacio, ¿verdad? Y si se fijan, la prueba es una cuestión que eh, sí utiliza conceptos de álgebra lineal, ¿verdad? Porque en ese ámbito se está trabajando aquí de conjuntos linealmente independientes y eso, ¿verdad? Pero las herramientas que se utilizan en la prueba acá son puramente de teoría de conjuntos, ¿verdad? Y esta demostración es, pues, básicamente algo de teoría de conjuntos, pero claro, utilizando conceptos de álgebra lineal, ¿verdad? Espacio generado, conjuntos linealmente independientes, que son cosas de álgebra lineal, ¿verdad? Y entonces, noten aquí, estamos comprobando que todo espacio vectorial tiene una base. Y lo nuevo que probablemente, en comparación a lo que se ha hecho en álgebra lineal, es que aquí no estamos diferenciando si el espacio es de dimensión finita o no, ¿verdad? Para cualquier espacio vectorial, pues va a tener una base siempre, ¿verdad? Y la herramienta principal, pues, es el lema de Zorn. Y pues para terminar, recuerden que hablamos de aquellos conjuntos totales, ¿verdad? Y pues el lema de Zorn también se utiliza, y se recuerdan en algún momento mencionamos algo ahí, ¿verdad? Que si los espacios eran separables, que no sé qué, entonces sí se puede comprobar que existen esos conjuntos ortonormales, pero que en general se tenía que utilizar otra herramienta que era precisamente este lema de Zorn, ¿no? Y aquí fíjense que está planteado de manera general. En todo espacio de Hilbert no trivial existe un conjunto ortonormal total, ¿no? Recuerden que la cuestión de total era que generaba, ¿verdad? El espacio generado era denso dentro del conjunto, ¿verdad? Que era un concepto bien parecido al de base, ¿verdad? Porque en base solo se ocupaba que el generado por el conjunto fuera todo el espacio. Aquí era ya relacionado con la cuestión esa de densidad, ¿verdad? Entonces veamos la prueba y noten, observen que la prueba va a ser prácticamente una imitación de esta prueba que se hizo anteriormente. Fíjense, otra vez definimos como M el conjunto de todos los subconjuntos del espacio, ¿verdad? En este caso H, que son ortonormales. Allá dijimos M sea el conjunto de todos los subconjuntos que son LI, ¿verdad? Aquí allá lo que interesaba son los LI porque estábamos tratando de ver que existían las bases. Aquí los ortonormales porque pues estamos tratando de ver que existen esos conjuntos ortonormales, ¿no? Y que son totales además. Como H es no trivial, entonces existe un X distinto de cero, ¿verdad? Y por lo menos un conjunto ortonormal de H es al que tiene no a X, sino que a X dividido entre su norma, ¿verdad? Para que sea normal, o sea, para que sea unitario el vector. Noten que esto es prácticamente equivalente a lo que hicimos acá, ¿verdad? Solo que aquí solo decía, bueno, existe un X distinto de cero y ese conjunto que solo tiene ese X era LI, ¿verdad? Aquí es, ok, como es distinto de cero, existe un X distinto de cero y el conjunto que tiene a él multiplicado por uno entre su norma es un conjunto ortonormal, ¿verdad? Solo tiene uno, entonces es ortogonal, ¿verdad? Trivialmente. Y dividido entre su norma es unitario, entonces es ortonormal, ¿verdad?
O sea que este conjunto M del que estamos hablando aquí no es vacío, ¿verdad? Nuevamente la inclusión define un orden parcial porque estamos trabajando en una familia de conjuntos, ¿verdad? Entonces utilizamos, era lo que les decía, ¿verdad? Que a pesar de que el concepto de orden parcial se aplica de manera general, se puede aplicar de manera general, realmente los que más se utilizan son los usuales, menor o igual para números reales, ¿verdad? Conjuntos de números reales, y estar contenido para familias de conjuntos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, igual que en el caso anterior, toda cadena, ¿verdad? Va a tener una cota superior que va a ser la unión, ¿verdad? Recuerden, cadena es un subconjunto, en este caso, para no enredarse, sería una subfamilia, ¿verdad? De M, eh, que está totalmente ordenada, o sea que todos sus elementos, que en este caso son conjuntos, son comparables, ¿verdad? O uno está contenido en el otro o viceversa, ¿verdad? Eh, toda familia de ese tipo tiene cota superior, que sería la unión, ¿verdad? De todos ellos, ¿verdad? Noten que otra vez estamos prácticamente imitando lo que dijimos acá, ¿verdad? Eh, Siguiente, por el lema de Zorn. Bueno, ya tenemos que el conjunto es parcialmente ordenado. Ya tenemos que las cadenas tienen una cota superior. Entonces por el lema existe un elemento maximal, ¿verdad? En este caso lo llamamos F. Aquí dijimos, existe un elemento maximal, llamémosle B, ¿verdad? Y luego asumimos que bueno, definimos Y, el generado por B, y asumimos que no era todo X, ¿verdad? Entonces aquí fíjense que es similar. Supongamos en este caso que F no es total. No es total, bueno, tiene su... recuerden que era aquello de que el generado es denso, ¿verdad? Pero bueno, que no es total. Entonces nos vamos a un teorema que habíamos trabajado anteriormente, teorema 362. Veámoslo así rápidamente. Ya lo tenía aquí escrito. 362, ahí está. Fíjense, tengo M, un subconjunto en un espacio pre-Hilbert. Entonces, este era, si recuerdan cuando trabajamos este teorema, decíamos que era un teorema que es casi un sí, solo sí, ¿verdad? Casi, porque para una de las implicaciones se ocupaba que fuera completo, ¿verdad? Entonces es sí, solo sí, si el espacio es completo, ¿verdad? Pero bueno, aquí fíjense que lo que nos va a interesar es que si el conjunto es total, entonces no existe un X, ¿verdad? Que sea ortogonal a todos los elementos del conjunto. Pero aquí lo que estamos asumiendo es que nuestro conjunto no es total, ¿verdad? Aquí estamos diciendo no es total. Eh, Esta otra condición, recuerden que era como que al revés, ¿verdad? Al revés de la primera. Entonces, diríamos, si no es total, entonces por ese teorema existe un elemento, estaríamos como que, como les digo, este teorema es casi un sí, solo sí, ¿verdad? No lo es completamente porque para una de las implicaciones se ocupa la completitud, pero es casi un sí, solo sí. Decir que es total es que no existe un X que sea ortonormal, ortogonal a todos los elementos del conjunto, ¿verdad? Entonces, como estamos asumiendo que no es total, es que entonces sí existe, ¿verdad? Ese elemento, ¿verdad? Que es ortogonal a todos los elementos del conjunto que estamos asumiendo que no es total, ¿verdad? Entonces, consideramos, noten otra vez, estamos como imitando, ¿verdad? Lo que dijimos aquí. Consideramos B unión con un Z, ¿verdad? Aquí estamos considerando F unión, ya no solo con ese Z, sino que Z entre su norma para que sea normal, ¿verdad? Para que sea unitario. Entonces, este conjunto sería ortonormal y además contiene propiamente a F, ¿verdad? Porque es F junto con otro elemento, ¿verdad? Y entonces esto contradice otra vez el hecho de que es maximal, que significaba básicamente que no hay otro conjunto más grande que él, ¿verdad? Pero aquí estamos diciendo que sí hay uno. Por tanto, entonces no podemos asumir que no es total, o sea que tiene que ser total, ¿verdad? Y entonces tendríamos que en cualquier espacio de Hilbert existen esos conjuntos ortonormales totales y entonces tiene sentido, similar a la cuestión de las bases en espacios vectoriales, tiene sentido hablar entonces de aquellas bases de Hilbert, ¿verdad?
que hablábamos cuando hablábamos de estos, cuando definimos estos conjuntos ortonormales totales, ¿verdad? Si observan, las dos pruebas son casi idénticas y pues eso tiene sentido porque básicamente los teoremas, ambos teoremas están bien vinculados, ¿verdad? Aquí hablan de bases de espacios vectoriales y aquí hablan de bases de Hilbert, ¿verdad? Que era lo que llamábamos era como llamábamos a estos conjuntos ortonormales totales, ¿verdad? Eh, pero si se fijan, esto no tiene casi nada de análisis, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de límites, ni de convergencia, ni nada. O sea, esto es prácticamente pura teoría de conjuntos, ¿verdad? Y por eso, si se han, de repente se han puesto a leer un poco de la teoría de conjuntos desde el punto de vista así como más formal, eh, casi siempre en matemáticas se dice que uno trabaja en el sistema axiomático que tiene el axioma de elección y que tiene no sé qué, ¿verdad? Y de hecho eso es toda una ciencia en sí misma, ¿verdad? La cuestión de qué es lo mínimo, cuáles son los axiomas mínimos que se pueden considerar para que todo lo demás funcione, ¿verdad? Entonces ahí se habla ahí, por ejemplo, del sistema Zermelo-Fraenkel, que tiene que incluir entonces tal cosa, el de elección o alguno de sus equivalentes, ¿verdad? Como el lema de Zorn. Y bueno, si les llama la atención esto, busquen algo como, hay un libro famoso que se llama, eh, en español sería Teoría Intuitiva de Conjuntos. Eh, se me fue el nombre del autor ahorita, pero ese es súper famoso. Lo voy a buscar aquí en inglés sería Naive Set Theory. Creo que Halmos, es bastante famoso. En este libro se habla bastante de esas cosas, desde cuáles son los axiomas mínimos que se pueden considerar para que todo lo que nosotros conocemos y que damos por hecho, ¿verdad? De las cuestiones de las uniones, intersecciones de conjuntos, para que todo eso tenga como que sentido. Este es una fuente, creo que es como que la clásica, pero bueno, hay otras opciones, ¿verdad? Bueno, aquí está para comprarlo, pero este libro es tan famoso que es de esos que se consigue fácilmente ahí si uno lo googlea, ¿verdad? Bueno, entonces al final, noten que con los que nos quedamos aquí no es tanto con la teoría de conjuntos esa, porque básicamente esta clase de hoy es una clase de teoría de conjuntos, pero con los que nos quedamos relacionado a lo que nos interesa, los espacios normados, ¿verdad? Los espacios de Hilbert, es que, bueno, ahora con toda tranquilidad podemos decir que cualquier espacio vectorial va a tener una base o que cualquier espacio de Hilbert va a tener una base de Hilbert, ¿verdad? Básicamente eso es lo que al final pues nos interesa acá, ¿verdad? Más que en sí la teoría de conjuntos, que si se ponen a pensar, pues aunque sea teoría de conjuntos, que es como de repente de las partes más básicas de matemática, tiene ahí su ciencia, ¿verdad? Y como les digo, si leen el libro van a ver que hay un montón de cosas ahí que realmente son bastante abstractas, a pesar de que usted los está hablando de teoría de conjunto, ¿no? Bueno, ya me pasé unos minutos más bien ahí, pero bueno, creo que empecé un poquito tarde también. No sé si tienen alguna pregunta, ya sea de esto que hablamos hoy o en general, ¿verdad? De la clase. Si no, pues aquí nos vamos a quedar por hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta? Déjeme detener la grabación ahorita.